Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Espero poderlo desarrollar todo. Estructuralmente, este mensaje es extraño para mí. Cuando Dios me lo estaba dictando, la única lógica que yo le encontraba era que había una persona a quien Dios le iba a hablar. Y precisamente Dios me mostró rostros. Estoy seguro que en este servicio, en el servicio de las 10:30, Dios le hablará a muchas personas. El Señor me llevó a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Vamos a leer 16, 17 y 18 en la versión tradicional Reina Valera. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, tóquese así su cuerpo. ¿Cómo se lo siente? Ya se lo siente medio arrugado, ¿verdad? Ya un poco desgastado. Ya no es lo mismo. Cuando usted toca a un bebé, ¿cómo es la piel de un bebé? Espectacular. Sobre todo los bebés que son como bebés Michelin. ¿Usted ha visto los bebés Michelin? Alguien quizás no entiende esto, pero son esos bebés que son ruedas por todos lados. Las piernas son ruedas. Los bracitos son unas rueditas. Increíblemente hermosos y bellos. Pero a medida el tiempo va pasando y a medida la vida nos va formando, enseñando, golpeando, nos vamos desgastando. Voltea a ver a tu vecino y dile: te ves desgastado. Pero a pesar de todo, dice el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre o nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Gloria a Dios por eso. Entonces usted se ve joven no por su cuerpo exterior, sino por el espíritu que tiene adentro. Porque, dice el versículo 17, porque nuestra leve aflicción, ¿cuántos están pasando por alguna situación, algún problema? Me encanta el lenguaje del apóstol Pablo que dice: esta leve tribulación, este leve problema. Nunca le des relevancia, más relevancia de la que se merece, a un problema. Nunca veas ese problema como un imposible. Nunca le celebres y le honres al decir este mega problemón. Todos los problemas que nosotros podamos atravesar son diminutos en comparación al Dios que está de nuestro lado. Y me gusta esto porque dice el apóstol Pablo: porque esta nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, diga conmigo, momentánea.
la tribulación, el problema, el proceso tiene fecha de caducidad, pero está produciendo en nosotros una inmensurable y eterno peso de gloria. Quiere decir que el proceso, que el problema, que el Getsemaní es necesario, porque me llena de su gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Y he aquí la clave. Quitando la mirada de lo terrenal, quitando la mirada de las estadísticas, quitando la mirada de lo humano, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? En un pequeño pueblo del este de los Estados Unidos, un joven pastor de 25 años. ¿Cuántos años tenía? 25 años. Cuando yo comencé a predicar tenía 33 años. No me veo predicando a los 25 años. Pero gloria a Dios, porque muchos Dios los llama desde muy jóvenes. El pastor con el que yo me crecí y quien fue mi padre espiritual desde niño, comenzó a predicar a los 12 años. Admirable. Ahora este joven del que les quiero hablar, de 25 años, ya estaba comenzando a predicar, sobre todo a grupos de jóvenes. Y aunque su ministerio comenzaba, era evidente que estaba despuntando, era evidente el respaldo de Dios en él. Entonces lo invitaban a predicar a diferentes iglesias, y en una ocasión lo invitaron a predicar a un congreso grande de jóvenes, aproximadamente 20,000 jóvenes de una misión grande, muy conocida, Asambleas de Dios, en Estados Unidos. Iban a estar en un coliseo. Y le llegó la carta de invitación para que él fuera la persona que llevara la palabra. Era un novato, pero se llenó de mucha emoción y comenzó a preparar su mensaje para ese día. Comenzó a orar, comenzó a tener intimidad con Dios y decidió que no había mejor mensaje para predicarle a 20,000 jóvenes más que sobre el Dios de los milagros. ¿Cuántos creen en el Dios de los milagros? Entonces él comenzó a redactar su mensaje, su bosquejo. Tituló su mensaje El Dios de los Milagros y comenzó a escribir la introducción, y luego comenzó a hacer un recorrido poderoso por todos los grandes milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Comenzó a escribir cuando Jesús convirtió el agua en vino. Los borrachos digan amén. Luego cuando sanó ¿a cuántos ciegos Jesús le dio la vista? ¿Se recuerdan cuando Jesús resucitó la hija de Jairo? Cuando Jesús liberó endemoniados, cuando Jesús levantó paralíticos, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, cuando Jesús caminó sobre las aguas y rescató al intrépido Pedro, que quiso experimentar aquello. Cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años sangrando. Y puedo seguir, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos milagros Jesús hizo? Muchísimos. Cuando este joven comenzó a redactar milagro por milagro,
se emocionaba, ya que aquel bosquejo le estaba quedando increíble, extraordinario. Terminó de escribir su mensaje y cuando llegó el día del Congreso, se alistó con su mejor traje. Por cierto, hoy en la mañana, cuando me estaba alistando para venir a la iglesia, un traje rojo vino, me hacía ojitos en mi armario. Pero yo dije, no, cuando tenga 50 años. Ya no me falta mucho, pero que se espere. Diga conmigo que se espere. Pero este muchacho se alistó, se puso su traje, su corbata, sus zapatos de charol, tomó su Biblia. ¿Alguien aquí porta una Biblia grande? Mi papá tenía una Biblia letra gigante. ¿Alguien aquí tiene una Biblia letra gigante? Nadie, ningún evangélico aquí de verdad. Préstame la tuya, aunque no es letra gigante, pero sirve. Alistó su bosquejo. Antes no existían las tablets, no teníamos la tecnología de ahora. Entonces alistó su Biblia y metió su bosquejo escrito en medio de la Biblia. Salió de su casa, se subió a su viejo Chevy 1976 y lo encendió. Oró a Dios al salir de su casa y le dijo: Señor, aquí voy, úseme, papá. Arrancó su carro y salió disparado. Estaba a unas 4 horas del lugar donde iba a ser el Congreso. Cuando ya había manejado 1 hora y 35 minutos, su carro repentinamente se le apagó. Él logró hacerse a la orilla, a la derecha, salió, abrió el capó del carro, buscó cuál era el error, no encontraba qué le pasaba al carro, sacó una llave de ruedas o una llave y golpeó la batería, golpeó el alternador. ¿Alguien aquí tuvo televisor de colores del cajón? Cuando usted tenía el televisor de colores, de ese televisorzote de cajón que había que cambiar el canal así, tlac, 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 tlac. ¿Usted no experimentó que a ese televisor se le iban los colores? ¿Ah? Cuando se le iban los colores a ese televisor, ¿cómo volvían los colores? Había que golpearlo y entonces los colores como que... Espectacular, espectacular. Pues este joven hizo lo mismo, golpeó por aquí, golpeó por allá, revisó los cables y nada, el carro no encendía. De repente volteó a ver al cielo y como todo gran predicador lleno de fe dijo: ¿cómo es posible? Yo voy a predicar acerca del Dios de los milagros. Así que, qué mejor oportunidad para un nuevo testimonio, porque yo sirvo a un Dios poderoso. Así que en este momento agarró, fue a su asiento, sacó su Biblia, se paró frente a su Chevy viejo, lo quedó viendo con autoridad, así como cuando usted queda viendo a su marido que quiere que cambie. Lo quedó viendo con autoridad, señaló con la Biblia y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesús ahora, yo voy a predicarle, a servirle a mi rey. Tal cual la pastora Silvia, ¿usted se imagina eso? Se le quedó viendo y le dijo: enciende ahora, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Y lo señaló con su Biblia letra grande.
y con una fe determinada, yo creo que hasta en lenguas habló, ordenó aquel milagro. Así que regresó a su asiento, tomó las llaves de su carro y con una fe inquebrantable, aquel joven le dio estar a su carro. Me permite decirle que en aquel momento el carro no encendió. Y le dio por segunda vez y no encendió. Y le dio por tercera vez y no encendió. Y le dio por cuarta vez y no encendió. Y le dio la quinta vez y no encendió. Y le dio la sexta vez y no encendió. Y le dio la séptima. ¿Y sabe qué pasó a la séptima vez? No encendió. Entonces este joven novato, después de haber, entre comillas, fracasado en la fe, se bajó del carro y un poco decepcionado lo quedó viendo y se dijo a sí mismo: no puede ser que esto me esté pasando a mí, un siervo de Dios. En ese momento pasaron unos jóvenes en un carrazo descapotable, así convertible, y al verlo se burlaron de él y le dijeron: te ayudamos a empujarlo. Y él se sintió avergonzado porque esos jóvenes eran borrachos del pueblo, eran perdidos, fumaban y todo, y él era el muchacho correcto. ¿Me está entendiendo esto? ¿Cómo era posible que los hijos del diablo se estaban burlando del Hijo de Dios? Él se sintió muy confrontado. El pastor estaba enojado, confundido, decepcionado, porque no entendía si él le iba a servir a Dios, ¿por qué le estaba pasando esto? Un momento después pasó el carro de un granjero. En la parte de atrás, él movía gallinas, cerdos, chumpipes. Se paró para ayudarlo y le dijo: yo voy para el lugar donde tú vas, pero solo llevo lugar en la parte de atrás. Si quieres, te llevo. Deja tu Chevy aquí y súbete, yo te llevo. Así que el joven se subió a la parte de atrás de aquel carro que olía a todo, que tenía excremento de animales por todos lados. Se sentó en una esquinita y con su Biblia en la mano se fue de ray. Diga conmigo: de ray. Se fue de ray casi 2 horas de camino, más de 2 horas de camino, ya que el tiempo se le terminaba. Cuando llegó al lugar del congreso, entró a un baño. Antes de salir a predicar, entró a un baño y muy confrontado le dijo a Dios: Señor, ¿cómo me puede pasar esto? No entiendo, yo vengo a predicar de un Dios de los milagros, de un Dios que todo lo puede. Y le reclamó a Dios. Y en ese momento vino una voz del cielo a su oído y le dijo: hijo, tú sabes que yo soy el Dios de los milagros, porque tú eres un milagro. Cuando él fue niño, Dios lo salvó de la muerte. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha guardado y nos ha cuidado durante toda nuestra vida? Permítame decirle que la mayoría de los que estamos aquí no deberíamos de estar aquí. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Así que Dios le dijo: ¿sabes una cosa? Yo sí soy el Dios de los milagros. Pero quiero que te quede claro
que también soy el Dios de los procesos. Y soy el Dios que cambia muchas veces las rutas de mis hijos. Porque tus caminos no son mis caminos. El joven derramó lágrimas ante la presencia de Dios y le dijo: Señor, perdóname. A veces nosotros nos pasamos de espíritu flauticos y no entendemos que nuestro Dios, en su infinita sabiduría, siempre en todo nos quiere enseñar algo. Aquel joven subió al altar. 20,000 muchachos estaban ahí esperando escuchar aquel mensaje, y él subió y predicó un increíble mensaje el que llamó el Dios que cambia la ruta de los jóvenes. Y en aquella ocasión miles de jóvenes se rindieron a Cristo con aquel mensaje. Y yo quiero decirle algo. Cuando Dios me dio esta palabra, redirección, ¿cómo se llama este mensaje? Redirección. Estaba un poco confundido acerca de lo que iba a hablar, y Dios me llevó a Proverbios. Sobre todo este mensaje puede cambiarle la vida a muchos jóvenes. Dios me llevó a Proverbios capítulo 16, versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: nosotros podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es el que determina nuestros pasos. Vamos a leerlo una vez más. Nosotros podemos hacer nuestros planes, pero es el Señor el que determina nuestros pasos. Me permite decirle esta mañana que todos los seres humanos fuimos creados bajo un diseño de autonomía. ¿Qué significa eso, pastor? Que cada uno de nosotros fue creado por Dios para que tomemos nuestras propias decisiones. En el mundo cristiano es conocido esto como el libre albedrío. Usted puede tomar cuántas decisiones nosotros tomamos en el día. Decisiones importantes y decisiones no tan trascendentales. Pero constantemente nosotros estamos tomando decisiones. Pero permítame decirle que el hombre tiene límites. Porque el hombre solo puede ver su presente, mas no puede ver lo que viene en el futuro. Y por eso es que el hombre necesita a Dios. El hombre no puede ser absoluto. El hombre constantemente, todos los días, necesita a Dios. Porque cuando el hombre se somete a Dios, es un hombre que constantemente está dando en el blanco. Sin embargo, el hombre absoluto y que toma sus propias decisiones sin consultar a Dios, siempre se estará equivocando. ¿Me está entendiendo esto? ¿Por qué, pastor? Porque cuando el hombre viene a Cristo, se somete a un gobierno. Diga conmigo: yo estoy sometido. Dice la Biblia: crucificado estoy juntamente con Cristo. ¿Cuántos estamos crucificados con Cristo? Voltea a ver al crucificado de la par y dile: estás crucificado con Cristo, no puedes hacer nada. Porque estamos sometidos al gobierno de Dios. Y es Dios el que ahora, en su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dígalo de nuevo: buena, agradable y perfecta. Aunque no la entendamos muchas veces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad buena, agradable y perfecta es la que nos guía por sendas y por rutas desconocidas, pero 100% seguras. Gracias. No sé si le puede dar un aplauso al Señor esta mañana.
el ser humano traza sus propios planes, sus propios sueños, sus propias metas, pero Dios es el que decide qué ruta debemos tomar. Y a veces Dios nos tiene que cambiar de ruta repentinamente. Dios es así. Hay una canción que dice, es que Dios es así, es su forma de ser. ¿Has escuchado esa canción de la tribu de Benjamín? Una gran canción esa, una joya. Muchos de los que están esta mañana aquí están pasando por un momento de cambio. Escúcheme. Cambio repentino que nos asusta. Cambios que no fácilmente aceptamos porque decimos, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué estoy pasando por esto? Y esos cambios que vienen de repente a nuestra vida, cambios extremos, cambios que no entendemos, y esos cambios nos incomodan. Al ser humano le incomodan los cambios. Esta mañana yo me cambié de peinado, me cambié de look. Bueno, no esta mañana, ayer me corté el pelo y le dije a mi estilista profesional, estoy aburrido ya de ese copete. A menos ya para ese lado. Así que hoy lo vamos a hacer diferente. ¿Me permite decirle que los cambios son buenos cuando vienen de Dios? Pero muchos cristianos nos incomodamos porque los cambios de Dios producen incertidumbre y zozobra. Porque son demasiado extremos y hay quienes incluso nos resistimos al cambio. Cristianos resistiéndose al cambio de Dios. Y cuando el cristiano se resiste al cambio de Dios, entra en una contienda contra la voluntad de Dios. Y eso es delicado. Contender en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos cambia de rumbo, no nos está castigando. Simplemente Él nos está invitando a confiar más en Él. ¿Cuántos realmente aquí confiamos en el Señor? Me impacta muchísimo cuando leía Éxodo capítulo 13 versículo 17 al 18, que dice que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, por fin, después de 10 poderosas plagas, cuando el faraón deja salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino más cercano, que era un camino en el que estaban los filisteos y habían pueblos enemigos. Permítame decirle que de Gosén a la tierra prometida habían 300 kilómetros. 300 kilómetros en línea recta. Quiere decir que en un carro yendo a 100 kilómetros por hora, la tierra prometida estaba a 3 horas. Para que usted me entienda esto. Pero dice la Biblia que Dios no los llevó por el camino más lógico. Dice la Biblia que era aquel camino más corto, pero Dios pensó constantemente. Dios está pensando por dónde llevarte. Constantemente Dios está pensando de qué apartarte. Me permite decirle que lo que lo iba a dañar a usted en el 2026 ya Dios se lo apartó. Gracias, pero yo lo creo para mi vida. Hay personas que a usted no le convienen, que le van a hacer daño, y ya Dios en su propósito las apartó. Hay trabajos que a usted no le convienen y ya Dios dijo que no. Hay lugares de los que Dios hay personas de las que ya Dios dijo no, te voy a apartar de esa lacra.
Dice la Biblia que el camino era más corto, pero Dios pensó y dijo, si en ese camino, aunque sea más corto, los filisteos le van a presentar batalla, estos pollos se van a regresar a Egipto. Y Dios nunca hará salir a sus hijos para avergonzarlos a la mitad del camino. Nunca. Si Dios ya inició un trabajo contigo, Él lo perfeccionará. Si ya Dios no quiere que sus hijos retrocedan. Retroceder no es una opción para los hijos de Dios. Para que usted vea, aquí en la escritura dice que Dios pensó, analizó y dijo, no, estos nunca han peleado, estos nunca han tenido una espada en la mano, estos nunca saben lo que es batallar con un pueblo guerrero como los filisteos. Cuando los filisteos se les paren de frente, estos van a correr para atrás. Y yo no quiero que mi pueblo retroceda. ¿Me permite decirles esta mañana que usted no va a retroceder? Toca a tu vecino y dile, no vas a retroceder. Porque no ese es el plan de Dios para ti. Pero entonces Dios dijo, los voy a redirigir al Mar Rojo. ¿Y sabe qué significa el Mar Rojo? Un proceso imposible humanamente hablando. Y ahí es cuando la vida se pone rica. Ahí es cuando las cosas se ponen bonitas. Alguien que está aquí esta mañana, Dios lo está cambiando de ruta sin avisarle. Porque Dios no avisa, solo te cambia. Dice, ¿cómo vine a parar aquí? ¿Y en qué me metí? Pero si yo lo amaba. Y uno no sabe. ¿Cómo? De repente abre los ojos uno y ya. Dios te cambió la ruta. Sobre todo cuando los seres humanos pensamos que vamos por el buen camino y que lo vamos a lograr. Usted ya se ha sentido así muchas veces. Usted dice, qué chivo va el año. Y de repente el Señor, en su infinita bondad perfecta, agradable y buena, te manda al desierto. Y usted dice, Señor, ayuda a tu siervo. ¿Cómo vine a parar aquí? Y entonces te das cuenta, cuando Dios te redirige, te das cuenta que las cosas tomarán más tiempo de lo que tú pensabas. Y tú dices, pero si en mis planes, yo esto lo debía de haber logrado en 3 meses. Pero si en mis planes, yo esto lo debía haber logrado en 1 año. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entramos en una contienda interna y nos abrumamos de pensamientos porque las cosas no son como dice una alabanza hermosa, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Yo creo que la cantaron los voceros de Cristo. ¿Y sabe qué pensamos los seres humanos? Los seres humanos pensamos, esto me va a retrasar, esto Nosotros pensamos en retroceso y Dios dice, no estás retrocediendo, estás aprendiendo.
A lo que el ser humano llama retraso, Dios llama redirigir. Cuando el hombre está bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Le estoy predicando al pueblo que está en las manos del Señor, ¿verdad? Porque si usted parece hormiga loca en la vida y no tiene a Cristo, usted sí está más perdido, hermano. Usted necesita reconciliarse hoy. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón y en este momento está sufriendo cambios repentinos, cambios hormonales, ayúdame, Padre. Si usted en este momento está sufriendo cambios en su vida financiera, en su vida de negocios, en su vida espiritual incluso, usted dice, ¿cómo vine a parar a la Frater? ¿Y quién me trajo aquí? Dios te trajo. Dios te redirigió. Me permite decirle que cuando Dios decide cambiarnos de ruta repentinamente, es porque más adelante había una guerra preparada en contra de nosotros que nosotros no íbamos a poder soportar. Gracias. Esta mañana salí de mi casa sumamente emocionado. Suri se subió conmigo y veníamos felices para la iglesia. Y cuando ya había recorrido como unos 2 kilómetros, me acordé que no había traído mis utensilios para peinarme el copete. Y yo dije, caramba, ¿cómo se me pudo olvidar esto tan esencial? Así que en la primera calle donde hubo una U, me regresé. Y cualquiera diría, se perdieron 15 minutos, por lo menos 15, 20 minutos. Pero yo no sé si Dios me guardó de un accidente. ¿Cuántas veces Dios te ha guardado? Te ha redirigido y ha dicho, párate. Porque el Señor sabe, entiende el lenguaje salvadoreño, ¿me entiende? ¿Cómo Dios para a un salvadoreño? Y usted tal cual, como todo salvadoreño cuscatleco, usted se para. Dios dice, devuélvete. Cambia de ruta. No te quiero con esa novia. No te quiero con ese hombre. No te quiero en ese negocio. No te quiero con esos socios. Señor, pastor, pero si todo estaba cuadrado. Sí, pero es que yo no quiero verte involucrado mañana. No sé si usted me entiende. No te quiero ver en la portada de Diario de El Salvador. No te quiero ver en una foto de la Fiscalía General de la República. Si te voy a hacer viral es por predicar la palabra del Señor y no por delincuente. Dios, mira, los planes de Dios son maravillosos. ¿Alguien aquí usa los mapas en su celular? Normalmente en El Salvador lo que más se ocupa es Waze. En Estados Unidos yo uso Maps, el Maps de iPhone. Me sirve mucho, pero en algunas ciudades que son grandísimas y que tienen calles por todos lados, como Texas, por ejemplo, casi siempre me paso de la salida en la que me tenía que salir. Me pasa esto muy seguido, que a veces yo voy y como uno va platicando y va con los hipotes y va aquí y va allá y y uno ve y el GPS comienza. ¿Cómo se llama eso cuando Maps hace? Recalculando. Voltea a tu vecino y dile, en este momento
Dios está recalculando tu nueva ruta. Eso significa que el GPS me va a redirigir a una salida próxima. Me tomará más tiempo. Ahora, ¿por qué? Eso fue causa de mi error. Por no ir pendiente y por no salirme por donde era, o por no entender el GPS. Pero en lo espiritual no son errores, son Dios, es la intención de Dios. En lo humano es un error, pero en lo espiritual no es un error. En lo espiritual es intencional. Dios permite que no te salgas donde era el plan tuyo. Porque a los seres humanos nos encantan los caminos cortos. Cuando uno dice, por aquí me voy a ir, pero yo quiero llegar rápido. Y el GPS te calcula 3 opciones. Incluso el GPS, hay calles que te dice, por aquí son 10 minutos más lento. Y usted se va por ahí. Nadie se va por ahí, nadie. Porque nos encantan los caminos cortos y las comidas rápidas. Pero Dios sabe que para muchos el camino corto no será bueno. Porque enfrentarás batallas y guerras que te destruirán. Y todavía, diga conmigo, todavía no estás preparado. El pueblo de Israel, al pueblo de Israel Dios lo iba a preparar en el camino, pero tenía que atravesar el desierto. ¿Me está entendiendo esto? Yo quiero decirle a una persona esta mañana, si Dios te está redirigiendo es porque adelante hay batallas que no son para ti. No reniegues, no deja de preguntarte ya, deja de querer entenderlo todo. Porque es que nosotros queremos entender todo, como si nosotros pudiéramos lograr entender la dimensión de Dios. Nunca entenderemos lo grande que es Dios. A lo mejor Dios te va a llevar por lugares donde solo son piedras y peñascos y rutas difíciles. Pero ahí, dependiendo solamente de Dios, escúchame, por las rutas más difíciles, dependiendo solamente de Dios, ahí es cuando obtendrás la victoria más grande de tu vida. En una ocasión el rey Saúl peleaba contra los filisteos. Y el rey Saúl no sabía cómo atacar al pueblo enemigo y estaba entre si irse por la derecha, irse por la izquierda, atacar, qué hacer, retroceder. No sabía qué hacer. Y en ese momento su joven hijo llamado Jonatán, junto a un escudero, con una fe loca, decidieron salirles de sorpresa a los enemigos por una ruta inesperada. Por una ruta imposible. Así es Dios con nosotros. Señor, ¿por qué no me llevas por la carretera? No, porque no me gusta la carretera para ti. Te voy a llevar por la montaña, donde solo hay piedras. Así es Dios. Y Jonatán y su escudero decidieron escalar unos peñascos inseguros de mucho riesgo. Nadie en su sano juicio en aquel momento seguirían por esa ruta. ¿Cómo le vas a salir al enemigo al frente por las piedras? Tenían que subir. No tenían ni para agarrar las espadas, pero decidieron subir las piedras y se fueron por ahí. Y Jonatán dijo, si Dios va con nosotros, lo vamos a lograr. Y esa es la clave. A lo mejor tu camino es solo piedras, pero la diferencia es que los que van en la carretera no tienen a Dios. Y los que van por las piedras sí tenemos a Dios. Y aunque la distancia y aunque la ruta sea más difícil, tu resultado será grande.
Aunque tu ruta parezca ilógica, aunque tu ruta y tus decisiones parezcan locas, pero si Dios está contigo, lo lograrás. Y me permite decirle que cuando Jonatán y su escudero llegaron a territorio enemigo y ellos los vieron, se asustaron porque no los esperaban por ahí. Y dice la Biblia que Dios respaldó a Jonatán y mataron a muchos filisteos, y el resto a los que no lograron matar se asustaron, entraron en pánico y hubo un terremoto. Póngame atención a esto. Póngame atención a esto. Jonatán decide tomar una ruta no lógica, pero bajo el respaldo de Dios. Muchos de ustedes están tomando rutas no lógicas en lo humano. Te han llamado loco, te han llamado exagerado, te han llamado no cuerdo, se burlan de ti. Que cómo es posible que el pastor ya te está lavando la cabeza, que ya pareces fanático, que te vas a arrepentir. Están contando los días para ver tu caída, pero tú sigues escalando montañas y piedras y por rutas que tú ni sabes a dónde vas a ir a salir, pero vas con Dios. Dios va ahí contigo. Y hay otros que van en línea recta en su carro a todo vapor, a toda gasolina, y te pasan y se pasan burlando de ti. Pero ellos no llevan a Dios. Dice la Biblia: no envidies la prosperidad de los impíos. Escúchame esto. Aquí en El Salvador, ¿cuántos Ferraris hay? ¿Cuántos Ferraris habrán en El Salvador? 2 Ferraris. 2 Ferraris. ¿Alguno será de un pastor? ¿Ah? No, ya se lo hubieran hartado. Ya hubiera salido todo bien en la portada. El Toby con los diezmos. Se compra Ferrari en $500,000. ¿Quiénes lo andan? Gente que no tiene a Dios. Sugar daddies. Sugar daddies. Ahí andan las TikTokers. ¿Y usted en su Kia Río? ¿Cómo se llama el carro del Salvador? En el Kia Soul. Allá. Por la ruta más difícil. Así es Dios. Y dice Dios: no envidies la vida de los paganos que ahí andan con músicas perronas. Tan, taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, tan, tan. Yo no me puedo las letras, pero usted sí se las sabe. Tan, 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 na, 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 na. Con las grandes cadenotas, con los grandes carrazos. Y con la de 20 a la par. ¿Por qué nosotros tenemos que envidiar eso? Dice la palabra del Señor. Porque el final de ellos será muerte. Así dice la Biblia. Porque el final de ellos será perdición. Perdición eterna. Y aunque nosotros en la vida vayamos de peñasco en peñasco, voltea a tu vecino y dile: se te nota que tu vida va de peñasco en peñasco.
A veces se te queda varado el soul. Pero ahí vas. Mire, cuando Jonatán y su escudero llegan a la cumbre, suben por un como una, ¿cómo se dice eso cuando hay una pendiente de puras piedras? Un barranco, por un barranco. Cuando ellos suben, se encuentran a los filisteos y Dios les da el poder, la estrategia, la maniobra para matar a 20 filisteos. Ellos dos solitos, y los matan. Pero ahí hay 3,000 filisteos más. Y Dios dice, a mí me agradan estos. Porque estos no se quejan de las rutas difíciles. Estos están dispuestos a no renegar y a pelear y a avanzar. Entonces Dios dice, a estos los respaldo yo. Entonces ellos mataron a 20. Tú vas a lograr lo que con tus fuerzas y con la ayuda de Dios puedas. Pero cuando Dios vio que ya venían 3,000 encima de ellos, dice la Biblia, y Dios mandó un terremoto. Diga conmigo, terremoto, terremoto. Traca, traca. Dice la Biblia, y Dios mandó un terremoto. Cuando yo soy loco y amo la ruta ilógica de Dios. ¿Cuántos aman la ruta ilógica de Dios? Pero de verdad, no solo. Cuando yo estoy dispuesto a amar la ruta ilógica de Dios, Dios manda su poderío. Dice la Biblia que vino un terremoto fuerte y ese terremoto mató a todos los filisteos. Yo quiero decirle a alguien hoy que si dejas de renegar por ese cambio repentino que estás experimentando, por ese cambio inesperado que tú dices, ¿y esto por qué me está pasando a mí? Y Dios te está hablando y te está diciendo, no te quejes. Yo te estoy protegiendo. Yo te estoy llevando por el lado más difícil. 40 años dio vueltas el pueblo de Israel en el desierto. 40 años. ¿Me está entendiendo esto? 40 años en el desierto cuando pudieron haberlo cruzado en 3 horas. Bueno, no habían carros, pero caminando se hubieran llevado 10 horas. Dice la Biblia, vino un estruendo del cielo y destruyó a todos los enemigos. Atrévete a tomar las rutas menos lógicas, pero que son las rutas de Dios. Y entonces Dios descenderá como terremoto y te va a dar la victoria. Vamos, levante una alabanza al Señor esta mañana. Dios te va a dar la victoria. Tú dices, pero es que yo no le veo lógica. Es que no le tienes que ver lógica. La redirección en Cristo nunca es un retraso. Siempre será una nueva ruta de milagros. Yo siempre he creído que los hijos de Dios, la prueba de que estamos en el camino correcto es que vivimos de lucha en lucha, de problema en problema, de victoria en victoria. Si usted no tiene problemas, preocúpese. Preocúpese. Si usted dice, ya tengo un mes sin problema, un mes de andar caído. ¿Me entiende? Porque quiere decir que el diablo lo ha dejado tranquilo. ¿Y a quién deja tranquilo el diablo? Al que ya lo tiene en sus manos. ¿Y para qué? Si este ya va para el hoyo más. Pero Dios le hace la lucha como león rugiente, dice la palabra, contra el escogido, contra el que... ¿Sí o no? Desde que comenzaste a venir a la frater, tú sientes, ay, 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 ay.
Te duele aquí, te duele aquí, te duele. Todo te duele. Pero me permite decirle que los cambios repentinos que Dios trae a nuestras vidas, los cambios de ruta repentinos, terminarán salvando nuestra generación. Dios no solo lo está haciendo por ti, lo está haciendo por tus hijos. A los hebreos Dios los preservó. Les mostró la columna de fuego. Cuando Dios te cambia de ruta, te muestra su protección. Les mostró la columna de fuego, les mostró la nube de gloria que los protegía, les enseñó a creer y a marchar cuando la amenaza estaba cerca. Ellos dicen, avancen, marchen. Así caminamos los hijos de Dios, con la amenaza aquí, pisándonos los talones. Pisándonos los talones. Así caminamos los hijos de Dios. Mire, y aquí viene el chucho. Cuando usted era cipote, ¿lo persiguió un chucho? Ay, hermano. Yo vivía en un barrio donde había un perrito así, la tonterita, ¿ves? Toda colocha, pero esos perritos chiquitos son como locos, son como más bravos. Voltea a ver al chaparrito que tiene la pared. Esas mujeres chiquitas, ¡ja! Dios me guarde y María Santísima. Mejor cásese con una grandota. Pero esas chiquitas son bravas. Son bravas. Siempre que yo iba al colegio, un perrito me perseguía. Me perseguía. Y yo corría, lo vigiaba, hasta que un día me mordió. Pero en Cristo nadie te morderá. Dice la Biblia, como león rugiente, pero no te tocará. Alguien diga amén a eso. Ni te tocará a ti, ni tocará a tus hijos, ni tocará a tu casa. Ahí viene detrás. Pero Dios le dijo al pueblo, marchen. Con los egipcios detrás, marchen. Con el mar rojo de frente, marchen. Porque Dios les enseñó a atravesar lo imposible sin mojarse los pies. No te mojarás los pies. En esta nueva ruta por la que Dios te está llevando y que tú dices, gracias Señor, porque esta es la respuesta que yo estaba esperando. En esta nueva ruta no te mojarás los pies. Acéptala. Alguien Dios le está diciendo, acepta tu nueva ruta. No contiendas conmigo. Porque esta nueva ruta te va a enseñar la obediencia y la fe. ¿Sabe qué hizo? El pueblo de Israel no estaba preparado para enfrentar a los filisteos en aquel momento. Dios tenía que enseñarles a depender totalmente de Él. Primero, nosotros no estaremos preparados para enfrentar batallas si no dependemos 100% de Dios primero. Cuando ellos están frente al Mar Rojo, ellos ya no tienen opción. No hay opción. ¿Y dónde? ¿Para dónde? Dios. Dios abre el mar. Dios garantiza la victoria. Incluso cuando sentimos la amenaza más fuerte, es cuando más cerca está tu victoria. Yo sé que aquí hay personas que en este momento,
están atravesando un cambio. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo quiero decirte esta mañana que el cambio de planes y cambio de ruta no significa que Dios te abandonó. No significa que algo hiciste mal para que te sientas culpable por lo que estás pasando. Deja de culparte a ti mismo y de contender y de quejarte y de renegar. Porque hasta has llegado a pensar, este cambio de ruta es mi culpa, porque yo fui que cometí el error. Sí, probablemente cometimos errores, pero la gracia de Dios te arropa. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero aunque tú creas que ese cambio de ruta va a ser para mal, te tengo una noticia. Donde estabas te iba a ir mal. Donde tú pensabas que todo iba a salir bien, ahí ibas mal. Y este nuevo cambio de ruta te va a salvar. Tendrás que atravesar un imposible, sí, porque el mar rojo es un imposible. Pero Dios no te ha abandonado. Dios solo te está redirigiendo a una gloria mayor. Porque esta nueva ruta te traerá un testimonio. Un testimonio que ganará almas, un testimonio que impactará a tus hijos, un testimonio que mañana dirás: gracias, Señor, porque me apartaste de allí donde estaba. Yo pensaba que ahí estaba bien y estaba mal. Es Dios el que te está desviando. Es Dios el que te está cambiando. Claro, no te avisó el Señor porque Él es soberano. Nosotros no tenemos que pedirle a Él que nos avise. Nosotros tenemos que agradecerle a Él por haberlo hecho. Si Dios te está cambiando de ruta, es porque Él te está salvando de algo que tú no conoces. Hay una amenaza. Puedo ver en el espíritu una amenaza. Hay una amenaza muy grande. Hay un espíritu de muerte que venía directamente a destruirte. Y Dios dijo: no, no es por ahí. Te regreso y te llevo por el camino más duro, más difícil, más complicado. Tardarás más, pero te preservaré y verás mi gloria. Y contarás el testimonio. Porque yo sí tengo planes contigo. Un cambio rotundo y drástico viene para muchos. Hay un cambio que tiene el nombre y el apellido de muchos de los que están aquí. Y yo estoy aquí como enviado de Dios para decirte: no te resistas al cambio. Acéptalo. Guarda silencio. Obedece a Dios. Y aunque parezca que te estás quedando con la peor parte, y aunque parezca que la ruta que estás tomando es ilógica, es de tontos, así literalmente es de tontos, una ruta de tontos. Cuando el faraón se dio cuenta que los israelitas se habían regresado para encerrarse ellos mismos, el faraón dijo: aquí me los harté. Fue ahí cuando el faraón decidió perseguirlos. Pero todo era un plan de Dios. Todo era un plan de Dios. Yo vine a decirte esta mañana: es un plan de Dios.
Y hoy vas a pedir perdón por haber renegado. Y hoy vas a pedir perdón por oponerte. Primero le dijiste a Dios: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Me someto a tu autoridad. Y hoy quieres renegar por el cambio. Acuérdate de la oración que tuviste primero conmigo. Me dijiste: haz conmigo lo que quieras, Señor. Llévame por donde tú quieras. ¿Por qué reniegas ahora que te llevo por un camino duro, difícil, pero de salvación? Tu trabajo es creer. Tu trabajo es aferrarte a la fe, esperar, agradecer, obedecer, marchar. Todo el que dice: pastor, esta palabra era mía, tenía mi nombre, tenía mi apellido, era exactamente lo que yo estaba necesitando. Yo quiero que ahí donde estás te pongas sobre tus pies ahora.